En este video vamos a definir lo que es el gradiente de una función de varias variables y su aplicación. El gradiente de una función de dos variables es una función vectorial que también depende de estas mismas dos variables y tiene múltiples aplicaciones. Vamos a definir, si yo tengo mi función z igual a f de x y, una función de x y tal que la derivada con respecto a x y la derivada con respecto a y existen y son continuas en cierto intervalo, el gradiente de esta función, que se denota así, fíjense, este operador se denomina nabla. Nabla de f es el vector que tiene como componente y la derivada con respecto a x, como componente j la derivada con respecto a y. Esto es algo que ya hicimos en el ejercicio anterior. A esta notación se denomina nabla f. Otra notación es escribir directamente gradiente de f de x. Hay que observar que para cada punto x y el gradiente es un vector en el plano. Entonces, cada punto de la superficie tiene acoplado a ella un gradiente en el plano. Es un vector en el plano y no en el espacio. Por ejemplo, quiero hallar el gradiente de esta función en el punto 1, 2. Hallo la derivada con respecto a x de esta función, me da y sobre x más y al cuadrado. Hallo la derivada con respecto a y ahora, me da logaritmo natural de x más 2xy. Quiere decir que el gradiente tiene esta componente en y esta componente en j. En el punto 1, 2 cambio los valores x por 1 y por 2 y obtengo un vector. Este vector es el gradiente de esta función en este punto. Se puede expresar entonces la derivada direccional de f, esta derivada direccional que tenía justamente como el producto punto, el producto escalar, del gradiente por el vector unitario en la dirección que estoy queriendo hallar la derivada direccional. Aparece entonces la forma alternativa de la derivada direccional, que es el producto punto o el producto escalar del gradiente de la función f por el vector unitario en la dirección que yo quiero, mi derivada direccional. Por ejemplo, quiero hallar la derivada direccional de esta función en este punto, en esta dirección, que va de P a Q. Fíjense que el vector PQ es Q menos P, por eso es 0 más 3 cuartos, y es 1 menos 0, tiene esta expresión. Pero este vector no es unitario, entonces hallo su módulo, es esto al cuadrado más 1 al cuadrado, raíz cuadrada me da 5. Me da esa raíz. Y al dividir 3 cuartos dividido ese módulo, obtengo este versor. El versor de módulo 1 en la dirección del vector PQ. Hallo también las derivadas parciales de f de x. ¿Sí? Hallo las derivadas parciales de f de x con respecto a x y con respecto a y. Y multiplico y doy esas derivadas en el punto menos 3 cuartos 0. ¿Sí? Encuentro el gradiente en ese punto. El gradiente va a estar la derivada con respecto a x en dirección y la derivada con respecto a y en dirección j. Que me da estos valores, 6x, ¿sí? 6x con respecto a x y menos 4y en la dirección j. Y le doy los valores x igual a menos 3 cuartos y igual a 0. Y obtengo este vector que es el gradiente. Multiplico este vector por el versor unitario y encuentro la derivada direccional de esta función en la dirección del vector PQ, que me da un número. ¿Sí? Fíjense que como el número es negativo, quiere decir que la tangente de la recta tangente es negativa, entonces forma un ángulo obtuso con la dirección dada. ¿Qué propiedades tiene el gradiente? Tiene propiedades muy interesantes. Primero, si la función f es diferenciable, o sea, existe la derivada con respecto a x con respecto a y en un punto dado, si el gradiente vale 0, entonces cualquier derivada direccional va a valer 0, porque es el producto del gradiente, que es un vector nulo, por cualquier otro versor unitario, entonces siempre va a ser 0. Para todo versor unitario, la derivada direccional va a ser 0. La dirección del gradiente indica la dirección de máximo incremento de esta función. ¿Sí? ¿En qué dirección
la función aumenta más rápido. Y el valor máximo de la derivada direccional va a ser el módulo de ese gradiente. Así también, la dirección del opuesto del gradiente, me da la dirección de mínimo incremento. En realidad este concepto está mal, no es el de mínimo incremento, es de máximo decrecimiento. En esta dirección, la función decrece más rápidamente. Y el valor mínimo entonces va a ser el signo negativo del gradiente de la función en ese punto.